Bajo la apariencia de hombre tranquilo, José María Jurado es uno de esos clásicos personajes que a estas alturas de su vida ha tocado todos los palos de la baraja. Sin querer destacar, desde la sombra, ha estado en el origen de muchas circunstancias históricas de Chipiona. A él no le es ajena la fabricación de televisores, la pasión por la música a través de la creación de sus diversas agrupaciones o el origen del resurgido carnaval. En la entrevista descubrimos estas y otras aficiones de este hombre tranquilo, sencillo y brillante colaborador de esta casa. Don José María Jurado Sánchez, bienvenido a esta su casa. Bueno, Aunque diga bienvenido, nunca se ha ido usted de aquí. no, ni pienso. Pasa usted muchas horas del día aquí en esta casa, ¿no? Porque ahora tengo libre, tengo más tiempo y entonces como yo no me... Mi oficio ha sido, diremos, directamente en la televisión, desde que vine a Chipiona, entonces seguiré siempre tratando de venir, ayudando a veces lo que puedo y por eso me ve muchas veces aquí. De todo eso vamos a hablar, pero vamos a decir que usted nació en Sanlúcar de Barrameda y casi inmediatamente después de nacer A los 2 se días. cría al campo. Se va al Directamente campo y al se cría campo. allí, ¿no? Sí. ¿Puede contar un poco cómo fue su infancia ahí en el campo? Yo me nací en San Lucas, me llevaron ahí enfrente de la Jeza, una finca que hay allí muy harta de viña que se llama Las Vegas. Estaba junto a Carrascal y Los Ceballos, 3 casas que había juntas, en un cerro muy alto que hay allí, frente de la Jeza, en términos que está lindando de Rota, Chipiona y San Lucas, pero yo estaba pisando el terreno de San Lucas. Estuve ahí criado entre animales, trabajando desde que nací, sin ir a escuela. Y a los 17 años ya me fui al pueblo porque ya mi padre dejó de ser de casero de esa finca. Y entonces alternaba el trabajo del campo con la bodega. Usted en el campo lo sabe hacer todo, Sí, cosa que hoy en día no toda la gente... ya. Incluso el mataje también, porque teníamos que sembrar los melones, la sandía, los pimientos, los tomates, la berenjena, todo eso para el gasto de la casa. Teníamos gallinas, teníamos conejos, tenía pollos ingleses, teníamos 2 cabras que nos daban leche para 12 personas. ¿De qué hambre no iba a pasar usted allí? No, hemos pasado necesidad de otras cosas, de ropa y de eso, pero de comida nunca, nos sobraba. Porque mi gente tenía 6 alanzadas de campo, 3 de viña y 3 de sembrar mataje como el trigo, la cebada, el garbanzo también. Y entonces eso que criaba lo cambiaba después por comida. ¿Eh? Lo que a nosotros nos sobraba, El trueque... exactamente lo cambiaba a un tendero, diríamos que se llamaba entonces, por comida. De lo que nosotros no podíamos tener. Mataba 2 cocinos al cabo en el año. Perdón. Y las labores de la bodega me ha dicho que también... Las labores tuve 8 años, alternando la temporada de bodega con la cooperativa. Mi padre era socio, fundador, los primeros. Entonces yo entré en la cooperativa de San Lucas, entré a trabajar el primer día a preparar aquello, a la bota y a preparar todo aquello. El oficio de arrumbador es un oficio que se está perdiendo también. Sí, claro, porque antes todo era con jarra y tinaja y cosas de esas y hoy se ha acabado todo eso. Hoy todo va a base de ordenadores. Mi hermano ha estado alrededor de 30 años trabajando en el embotellado de Barbadillo. Ya está todo muy cambiado. Porque nosotros éramos 8 hermanos y no pudimos pisar la escuela nada más que los 2 primeros y los 2 últimos. Los 4 del medio, no. Entonces, ¿usted cómo aprendió a leer y escribir? Mi madre me enseñó las letras de cartilla con 14 años. De ahí me lié yo solo, aprendí a leer. Y con la novela de Maciá La Fuente Estefanía,
que cargaba el revólver a lo primero una vez y ya gastaba todo el cargador durante toda la novela y nunca tenía que cargar ya más, pues ahí fue donde me solté. ¿Eh? Con esos tipos de 6 metros de alto, ¿no? 6 metros no, 6 metros no, eso es imposible. Pues ahí fue donde yo me solté en la lectura en el campo. Y ya después, cuando fui a sacar carnet, me aprendí el examen de conductor enterito. ¿Eh? Yo le daba a uno el libro y le decía palabra por palabra de lo que estaba escrito en ese libro. El examen de conductor es grande, era para un primer especial. Y fui en bicicleta a Cádiz y me lo traje. ¿En bicicleta a Cádiz? En bicicleta, sí. A sacar carnet. Que por cierto, llegué muy temprano, me fui en casa de un familiar a desayunar y llegué a la Plaza Toro tarde. Menos mal que hay una. Sí, después hay una repesca para los que han llegado tarde. Y el mismo día me lo traje. Curioso, en bicicleta. Sí, porque yo era y soy aficionado a las carreras. No he corrido en carreras oficiales, pero sí que he entrenado con profesionales, diremos. ¿Y sigue usted las carreras como el Tour de sí, Francia? Sí, las sigo, todo lo que puedo, las sigo. ¿Sí? Un deporte muy bonito el ciclismo. Sí, claro, y muy sacrificado. Porque después de echar una peonada con una Thunder 2 y 2 ratos y a entrenar, ya tiene castaña. Fui un día a correr al puerto, lo que pasa es que no coincidió de que hubiera más yo para yo ponérmelo. Porque yo no llevaba ninguno, sino tenía que alquilarlo allí en la misma asociación y ahí ya no corrí. ¿Y el servicio militar llegó usted a hacerlo? ¿O? En la Marina. Mucho tiempo, ¿no? Sí, 2 años. Un barco se llamaba Eolo, ¿no? Eolo. El rey del viento. ¿Cómo le fue allí? Allí me fue bien, porque eso es muy sacrificado. Porque yo donde quiera que esté aprendo todo aquello al máximo. Donde quiera que esté. ¿Es usted como una esponja que absorbe todos los conocimientos? Sí, exactamente. Entonces yo aprendo todo. Entonces yo allí montaba las guardias de sargento. Yo estuve con el Tito, el del Mármol, que por cierto, yo le tocaba la bandurria, quinto levanta por la mañana desde atrás de una puerta. Porque yo tenía en el barco lo que no tenía nadie, la bicicleta de carrera, la ropa de paisano y la bandurria. Me lo permitían, cosa que no me permite a nadie en un barco de guerra en aquellos tiempos. Y yo sí lo tenía. Y cada 2 días me venía de Rota para mi casa en la bicicleta. No, si fue capaz de ir a Cádiz, en Rota te llegaba. Por eso te digo. Y de San Fernando me venía un montón de veces cuando el barco entraba allí en la Carraca. Entonces yo he estado por los jefes muy bien mirado allí. ¿Allí es donde empezó usted a familiarizarse con el tema de las telecomunicaciones? No, porque allí en el barco el equipo que tenía se había estropeado, eso no andaría nada más que una semana, y el barco tenía más de 20 años. Entonces, a través de la mampara del tabique se comunicaba una cardera con la otra pegando martillazos. Es decir, que tú tenías que la cardera tiene 5 merceros, que son unas boquillas como una máquina de sofá que sale un polvo de foloy, lo mete en el fuego y hace que arda la carrera para que caliente la reja de tubo que lleva. Entonces, para decirle al otro cuánto tenía que meter, pues hacía pom, pom, pom y después decía 1, 2 o 3, lo que tenía que tener el otro puesto. Y entonces yo llevaba la carrera que mandaba, porque había 2, la de proa y la de popa, y la que manda el vapor a las máquinas es la de popa, la que lleva el control del barco, diremos. Entonces desde el puente mando te mandan a decir a cuántos nudos tiene que ir navegando. Entonces tú tienes que calcular entre las 2 carreras, producir el vapor para que las máquinas vayan moviendo el hélice. ¿Y nunca tuvieron tiempo de arreglar las transmisiones? No, en los 2 años que yo estuve allí no. Eso seguía siempre igual, tal como yo entré. Lo único que arreglamos es que cuando yo entré había que entrar con un paraguas porque te caía la jota de las tuberías hirviendo y tú estás allí en calzona porque el calor que hace dentro de una máquina
es imposible aguantarlo, pues tenía que estar en calzones. Y entraba... Te quemaba... Ya cuando llevamos un equipo de canarios, en particular había más de 20 en las máquinas, conseguimos de que no perdiera ni una sola baruga, de las veces que hemos reparado. Cuando fuimos a Barcelona, se nos partió la carrera 3 veces viniendo de Barcelona para acá. 3 veces, nos quedamos sin luz en el 3. Un vendaval de Palma Mallorca a Barcelona, que se metía el barco abajo agua, 5 meses sin beber, 22 horas. Aquello imponía. Claro. El barco bajo agua, un barco que tiene 160 pasos de largo, con 100 y pico de tripulación. Y veía tú a todo el mundo allí llorando, pidiendo socorro. Eso impone. Yo, gracias a Dios, no me amarré y pude aguantar toda la navegación a guardia permanente. ¿Cómo lograron salir de esa aventura? Eso que ya llegamos a Barcelona, ya el tiempo por la mañana, eso cuadró de noche, y ya toda la mañana ya empezó a amainar el tiempo. Nosotros, el barco es un minador, el que tira las minas, y los que las recogen eran como barcos de pesca de aquí, básicos. Esos salieron por la tarde y se volvieron para atrás. Porque no podía ir para que un barco de guerra se vuelva para atrás. Claro. El Leolo no, ese siguió para Barcelona. La cara que tenía el Tito y compañía por la mañana. Cuando salieron por la tarde, que se dio Franco, entonces salieron todo el mundo a la calle y iban todos borrachos por la calle. Tú sales de un barco, de un vendaval de eso, y tú vas borracho por la calle. Claro, mareado. Sin comer y sin beber y 2 oleadas. Y después de todo eso, en un momento dado de su vida, decide estudiar técnico de televisión, ¿no? Cuando vine ya de la mili, licenciado, entonces estaba trabajando en el Charroa Peña, familia de mi madre, era el campo. Y entonces se metió en la cabeza de que yo tenía que coger un oficio que no fuera ameno, Claro. o que un día se acabara, sino que fuera de cada día más. Dándole vuelta a la cabeza, cogí la oportunidad de que tenía un cuñado de un hermano mío que tenía un taller puesto allí. Entonces yo estudié hasta que yo podía practicar con radio. Y después las horas libres me iba a trabajar allí con él. Hasta que ya él me dice, ya tú puedes defender un jornal, quédate aquí, no vayas al campo. Y me puse a hacer televisores nuevos. Con los componentes que le traían de Sí, fábrica. claro. Las piezas, a mí me metió antes de yo empezar, que yo tenía que coger todas las piezas de un televisor que viniera en un exportón y echarlo a andar. Me lo propuse y lo hice. Hice más de 300 allí en eso, hacía ya un nuevo diario. Y eso es piececita por piececita, que no... Ya después los últimos ya vienen medio fabricados, ya vienen completos, y lo que tienes tú que hacer, coger la maquinaria, la preparas, la metes en un televisor y le conectas 4 cables. Ensamblarlo. Pero primero no, pieza por pieza. Aquí en Chipiona, el primer televisor, uno de los primeros A Manolo televisores... Ferreira, el del Comás. Se llamaba Tokio. Le pusimos al televisor ese. Tokio. ¿Y esos televisores andaban bien? Sí, porque esos televisores, el que los sacó, llevaba varias marcas trabajando, varios años. Entonces cogía una parte del televisor que andaba muy bien. Cogía esa parte. De otro que tenía a lo mejor sincronismo muy bien estabilizado. En aquel tiempo se veía muy mal. Y cogía otra parte y hacía entre todos ellos, de lo mejor que tenía cada marca de televisor, él cogía esa parte y la unía. Y entonces sacó un televisor que era muy estable para las malas interferencias que había, no se movía tanto, no saltaba tanto, y sacó un buen televisor de eso. ¿Y hasta cuánto tiempo duró ese sistema de...? Yo tuve con él cerca de 2 años. A los 2 años él dejó de trabajar aquí, yo vine con él varias veces a ayudarle. Él dejó ya de trabajar aquí y me dejó el sitio a mí y a otro compañero de San Lucas. Y por eso montamos un taller aquí. Que Flisi fue... No en... Solí.
con mediación de uno de Sanlúcar, de uno que le dicen el Moro, que tenía un despacho allí, que conocía al otro, pues nos abrieron una cuenta en el banco sin tener nosotros dinero. Nos abrieron una cuenta a nombre de nosotros para pagar los materiales que nos hacían falta. Se fue abriendo camino poco a poco. Tuvimos 3 o 4 años juntos y ya después la sociedad no me iba y entonces pues ya yo me fui solo para mi casa y he estado hasta ahora. Uno de los personajes a los que usted le arregló el televisor parece que fue el almirante Carrero Blanco, ¿no? El presidente, cuando estaba el presidente. Estuve allí 2 años, fui a los primeros días que llega, que hay que sintonizarle el aparato porque vienen con aparatos de Madrid y de otro lado. Entonces hay que ir a revisar bien la antena o bien el aparato, programarlo. Y estuve 2 años. ¿Cómo era Carrero? Era una persona muy seria, pero le gustaba hablar con gente normales, que no tuviera tanto protocolo ni... Y era una persona muy serio, pero hablábamos también con las personas que íbamos allí a trabajar, bien yo o bien otro de los que fuera a hacerle otro trabajo. En este trabajo de los televisores, como se visitan tantos domicilios, habrá tenido muchas anécdotas, ¿no? De todo. Buenas y malas, por supuesto. De todo. ¿Alguna que se pueda contar? Hasta que un niño de eso con 2 años o menos te ponga de hijo puta porque como tiene que apagar el televisor y encenderlo varias veces y te pone de todo lo más malo que tú puedes ver. Ya te viene aquí Y a molestar. cada vez que está mirando el televisor y tengo que apagarlo para cambiarle cualquier cosa, pues no veas tú cómo te pone. Otra, pues. Luego también usted, entre otras cosas, aficionado a la pesca. La pesca porque a lo primero yo venía aquí y me junté con Alejandro y Perico Jiménez. Entonces yo era especialista en coger bailas y robarlos. Y yo algunos días, pues me iba con ellos a pescar. Que por cierto, el primer día que fuimos, cogimos 160 kilos entre robarlo y bailar. Y la caña que yo iba estrenando en el primer lance con 2 bailas me partió. Pero no me dio tiempo a cambiarle el puntero de la caña. El puntero, cada vez que yo lanzaba, iba detrás de la muestra. Recogía y otra vez, y así. Pero me han dicho que... ¿Dónde está el barco del arroz? Del arroz, ¿no? Pero me han dicho que la caña que usted utilizaba es una caña normal de cañaveral. Las que utilizo ahora sí. Cogí allí en el cañaveral. Que por cierto los niños empiezan con el calzondeito cuando me ve llegar con la caña, que cuánto me ha costado. Claro, ellos llevan las cañas telescópicas esas, y le cuesta un dinero. Y yo le digo, siempre digo, es el tiempo de ir al cañaveral y cogerla. Pero después cuando me ven sacar pescado se cabrean. Y se van todos cabreados y me dejan solo. ¿Será porque usted sabe el sitio donde...? No es el sitio. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que mi hijo, cuando yo me tiraba a bucear y lo tenía con 2 años, me lo llevaba a la playa. Y me tiraba yo a bucear y lo dejaba al lado de un sevillano, que éramos aficionados a la pesca. Se sentaba el hombre allí en el corral y el niño se sentaba al ladito, todo el tiempo que yo estuviera buceando, estaba el niño sentadito con el hombre aquel. Y de un año y otro, ese hombre le enseñó a mi hijo todos los trucos que tiene el fargo para cogerlo. Le enseñó la forma de hacer la masilla, le enseñó cómo había que jalarle en el momento de picar. Entonces mi hijo le da la caña a cualquier amigo, la caña suya, le da la carná, le da todo, y no coge pescado. Claro. Sin embargo, es decir, el día que yo me llevé 10 días al lado de mi hijo enseñándome, y el día que le cogí el truco, cogimos 32 sargos en pleno verano allí en el muelle del Espigón, al principio de hacer el muelle este, que la gente no los dejaba. No dejaba, 200 cañas allí tirando en los altos de nosotros y para nada. Como tú no sepas pegarle al sargo, no lo coges. Eso es la forma de... Porque el otro de la playa ya es más sencillo, de ir embarcado como antes, que había mucho pescado, cuando salía, te iba a una hora justa, esa gente marcaba las horas, llegaba a la pesquera y se sentaba a esperar que saliera, y cuando empezaba a salir, hervía el barco. Abajo el barco hirviendo el pescado. Sin embargo,
Las horas que no están para comer están por allí dando vueltas, pero no comen. No come. Cuando dice que iba a comer, ¡oh! Bueno, ¿y usted qué hacía con tonto pescado? Yo no, yo lo que pasa es que como iba con ellos, ellos eran los que iban a ganar dinero. Yo me traía justamente el que yo iba a necesitar por mi casa. El resto de lo que yo cogiera, el resto se quedaba en el barco. Yo me traía únicamente lo que yo necesitaba para comer. Ha sido un hombre que ha desempeñado siempre su trabajo, pero que también se ha rodeado de aficiones, como la que hemos hablado ahora mismo de la pesca, y de otras también, como puede ser la de la música. La música, eso lo llevo yo en la sangre desde que la escuché por primera vez. Yo con 15 años fui a San Lucas ya de las primeras veces que iba algunos fines de semana y eso, porque teníamos dos tíos que vivían con mis padres, pero ellos estaban en San Lucas y mis padres estaban en el campo. Entonces yo tenía una casa en San Lucas donde cuando nosotros íbamos, los quedábamos allí. Entonces yo un día que iba por la calle y vi a uno con una bandurria en la mano, ya yo había escuchado las primeras músicas en el radio, ¿eh? Yo no había escuchado nunca música. Y ya yo tenía una pequeña idea de lo que podía hacer aquel aparato. Se metió en una caza puerta y me metí detrás. Y era una escuela de bandurria. Al otro día ya tenía yo una bandurria en la mano. Me metí allí, estuve 3 meses aprendiendo allí a tocar la bandurria. Y ya después la escuela se quitó porque ya se metió en un grupo de campanilleros, porque estaba las Pascuas cerca, y los metimos allí en el grupo de campanilleros, y ya hasta 6 años en la Tuna. Que por cierto, cuando estaba allí en la escuela de bandurria se colgó el Millán con un laúd para aprender allí también. Aquello era un espectáculo. ¿Qué Millán? ¿Cuál de ellos? El de la venta. Aquello era un espectáculo porque las cosas que se le ocurría a Millán, con unos dedos muy porrones de estar trabajando en el campo, con las vacas y eso, había que aguantarle entre dos los dedos para que cabiera en los trastes de la bandurria del laúd. Aquello era un espectáculo, menos mal que duró un mes. Pero aquello era todo hartarse reír. ¿Sabes tú? La gente de la Tuna, que no eran estudiantes todos, había algunos. Además eran todos, cada uno de un oficio. Y aquella gente no estaba acostumbrada a escuchar las cosas que se le ocurre a un chipionero como Millán. Y aquello era para tirarse. Oh. Entonces tuve ese tiempo liado con los campanilleros y después, ese mismo campanillero, estuvimos 36 horas tocando. ¿Seguida? Con 1 hora y media de descanso nada más, para sacar dinero para la ropa de la Tuna, y no sobró dinero. Ahí que tengo el récord en 36 horas. Los dedos de la mano chorreando en sangre y no me podía parar, porque en ese momento no te duele. Claro. Con un pañuelo secándome la sangre. ¿Duele luego? Duele después cuando te paras, porque tiene 2 cortes en cada dedo. A pesar de que tú estás ensayando y te llevas 2 o 3 horas todos los días ensayando, tiene el callo hecho, pero ya 36 de corrido no lo aguanta. Háblenos de la madrina de la Tuna. La madrina de la Tuna se hizo una hija de García Monge. Se hizo madrina la primera. Luego, por mediación de los romeros Tadafigo, que eran los que llevaban frutalla hoy, se llama frutalla, pues venían aquí mucho porque tenían muchos clientes aquí de traerle fruta. Entonces se hizo madrina aquí una Pepita y la hermana. Pepita Campo. Pepita Campo. Y la hermana se hizo madrina también de la Tuna, después de la de García Monge. Y entonces, pues después de Pepita y la hermana, pues fue la última, fue la Rocío Jurado, que es la que está ahí en la caña puesta, con la capa de la Tuna mía. Fue la última. ¿Cómo recuerda la ceremonia de ser Rocío Jurado madrina de la Tuna? ¿Cómo Eso fue cada vez momento? que venía de Madrid mandaba llamar y cogíamos las fogonetas que tenía esa gente de repartir y los demás venían a moto. Yo traía una Buctaco
que traía hasta la bandera puesta en la butaca por todo el camino. Dos montados una butaca de edad de mi suegro. Y veníamos formando jaleos de San Lucas para acá, con todas las capas y jaleos. Y ahí los poníamos 2 o 3 horas o 4 ahí en casa de la abuela. ¿Y cómo la recuerda a ella, a Rocío? Oh, eso es una simpatía y una forma de ser fuera de serie. Y cuando los tunos los íbamos ahí, ella empezaba, claro, no estaba acostumbrada a los tunos, a que una mujer lo besara. Pues resulta que se ponía una cola, pero se liaba una noria a la huerta, y venga huerta hasta que ella se daba cuenta, y lo miraba y decía, anda, sálete de la fila que ya tú... Ya has cogido beso. las cosas de los tunos. Pues sí, lo pasábamos unas hartas bien, y con esta de campo también. Cada vez que veníamos, traíamos un ramo de flores, y después de estar con ella en sus casas, pues cogía por la avenida de Regla toda la tuna desfilando hasta llegar al convento a entregar ramas de flores. Muy bonito. Que por cierto, me gustaría saber a qué Scipionera le partí yo la bandera justamente en lo alto de las Sienes. ¿Qué pasó? Que desde entonces ya no cogí ya más la bandera. Pues yo era de los más grandes que había en la tuna, más fuerte, que acostumbrado a trabajar en el campo, y la bandera tenía 3 metros. Entonces, al yo ir lanzando la bandera, que la bandera viene desde arriba, llega casi al suelo y ahora vuelvo otra vez para arriba, la chavala me se cruzó cuando la bandera venía para abajo. Me se cruzó por atrás. Ya ve que prácticamente había muy poca gente, nada más que las que venía acompañando a la tuna. Y agarró, y cuando yo llevaba la bandera para acá, y partió la bola esa que lleva al final con la lanza, menos mal que no cogió la punta de la lanza, sino que fue la bola la que le pegó en las sienes. Si no, lo hubiera matado. Con la fuerza que lleva una bandera de 3 metros lanzándola, eso, entonces no la cogí más. Y me gustaría saber ¿Qué persona era? qué persona es, porque esa chavala en aquellos tiempos tenía 14, 15 años, 16. Tiene que tener 2 años menos aproximadamente que yo, pues yo tenía unos 18 o 19. Y cayó redonda al suelo. Una fatiga muy grande, ¿sabes? El banderazo que pega. Con esa fuerza. Para partir, no partí de hierro, partí de donde va metido el palo en la boca esa de... Pero vamos, que yo... Y no acabó ahí su experiencia musical, luego siguió con otras aventuras musicales. Yo después seguí aquí, cuando terminó la tuna, en el año 61 aproximadamente. Yo había participado dentro de la tuna con un cuarteto de pulso y púa. En Noche de Bajo Guía los presentamos 3 años de corrido y los llevamos primer premio en el apartado de músico. Yo llevaba la bandurria con la voz cantante. Después había otra que hacía contracanto, y después un laúd y una guitarra. Y lo presentamos. Luego después, todo el año, había fechas de mujeres, de nombre de, a lo mejor de las Mercedes, de la Rosario y eso, que hacíamos una lista. Tú sacabas un permiso de 8 pesetas que te costaba y te llevaba toda la noche entera dando serenata. De una para otra, una te daba 5 duros, la otra te daba 10, la otra 3, y sacábamos en aquellos tiempos 1.600 a 1.700 pesetas para los 4, o para los 3, depende de alguna vez íbamos 3. Pero jamás, para que tú veas lo que son las cosas, jamás ningún campero de los que tenía que levantar a las 5 de la mañana y a las 4 para irse para el campo andando, nadie te llamó la atención nunca, de desficadarse, ni nada de esas cosas, porque tú veas porque eran la cosas bonitas costumbre que había en aquellos tiempos, arraigada de que nadie que se tenía que levantar era capaz de llamarte la atención y decir no toques, porque a lo mejor le estaba tocando a la mujer, a la sobrina o a la prima, la serenata que se llamaba en aquellos tiempos. Algo que se ha perdido, ya eso nadie... Eso se ha perdido. No se ve en las novelas. Las tunas también están perdiendo mucho. Pues nosotros la forma de aprender, más de 200 canciones aprendí yo. Porque compraba el disco, lo traían, lo ponían en un picú,
y todo el mundo pendiente cada uno lo que tenía que hacer. O sea, A la de 20 veces que ponía el disco, levantaba la canción y ya salían cada uno tocando. Esa era la forma mejor de aprender de todo. de oído. Tú pones el disco y te lías a escucharlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y después levanta el disco y ya sale la columna tocando. Alguien que podía aprender una canción diaria. Por eso me aprendí más de 200. Un promedio de 2 horas y pico todas las noches con la bandurria, domingos, fiestas, y actuaciones en el teatro principal. Más de 100 veces he actuado en el teatro principal de San Lucas, porque todos los colegios le daban por hacer actividades. Y la tuna, que era lo que había. Siempre había que participar en... Claro, y la tuna todas las no sabía actividades. decir que no. Por eso se llamaba la Zaliana sanluqueña. Estaba todos los días en la calle. Los colegios hacían actividades, la tuna para allá. Al teatro principal, allá va, al otro teatro. A Bonanza, a los maristas de Bonanza, la BKV tenía la rueda gastada y al colegio que había en Bonanza. Y posteriormente usted forma otro grupo. Ya, eso ya es cuando me vine aquí. A Chipiona, ya. Así viene. Yo observaba allí en la bodeguita que allí se reunía a todos los que les gustaba el cante. Pero eso fue ya alrededor de 8 o 9 años de yo estar aquí. Porque a lo primero yo estaba muy implicado en mi trabajo, dedicado y aprendiendo, y entonces no podía dedicarme a eso. Antes quiera que había una fiesta, ya estaba yo tocando las palmas, porque es algo que llevo dentro, y aunque mucha gente no lo comprenda, es algo que yo no puedo evitar. De estar en una fiesta y sea haciendo compás con el pie. Participar en la fiesta. Exactamente, o con las manos tocando palmas, o si tengo un instrumento en ese momento que yo pueda dominar, yo me transformo, yo soy otro, y no lo puedo remediar. Entonces llegué allí y le dije a uno, digo, ¿quién son los que canta y toca aquí para formar un grupo? Y me dijo, dice, pues canta fulano, mengano, el otro que toca la guitarra, y el mejor está en la mili. Y tarda un par de meses en venir. Digo, bueno, pues cuando venga ese tan bueno que tú dices, se lo explica que yo quiero hacer un grupo. No para participar yo no estaba en ese momento para participar en nada. Compré la guitarra y entonces cuando vine a la mili quisieron ellos hacer grupo sin contar conmigo. Pero se cogieron los dedos. Porque a donde quieran que iban, a ensayar los echaban de los sitios. No encontraba sitio para ensayar. Entonces vinieron todos a buscarme. Yo lo estaba pendiente de todo, lo sabía todo. Pero no decía nada. Entonces cuando vino, le busqué el sitio en casa de José Antonio, donde teníamos el taller de José Antonio, el taller, que yo iba allí también a ayudarle muchas veces. Me cedió el sitio y allí se ensayaba. Después busqué al maestro García Tejero, le hizo la música de una sevillana. A que no busca usted a cualquiera. El padre del Sensio era el que le escribía, lo llevamos los 3 meses de verano, primero en el invierno ensayando allí, algunas veces en el bar, y después todo el verano, toda la semana cantábamos ahí en Villablanca. ¿Cómo se llamaba el grupo? No tenía nombre todavía, No tenía nombre. no se le pusieron nombre. Y entonces, como Jesús, el batería de los Marimeños, vivía en mi casa, él sabía todo el tema y me dice, venimos a una puesta de largo en casa de Marina y Juan Ignacio. Allí vamos a una puesta de largo y viene solamente la orquesta de los Marimeños a amenizar la fiesta y un grupo de Sevilla de chavalitos. ¿Ustedes estáis preparados para cantar con la orquesta? Y yo le dije que sí, pero los demás no sabían nada, porque los demás, cuando yo quería que cantara, los llevaba engañados. Yo le digo a esa gente, vamos a ir a una fiesta y no van. Entonces yo me preparaba la guitarra en el coche, que por cierto, hablé con Ignacio y con la Marina y yo metí la guitarra dentro del mostrador por la mañana temprano, para que no se dieran cuenta nadie. Y después le dije yo a ellos que íbamos a tomar una copa hasta el sitio. Y fuimos. Entonces Jesús me dijo, dice, ¿están preparados? Allí los espero. Cuando llegamos allí, empezó Jesús
una copa como es natural, y esta gente igual. Pero no me cabían 4 para cantar. Yo no había cantado nunca, en los ensayos ni nada. Yo estaba allí como relaciones públicas de ellos. Entonces, cuando llegó la hora, que me hizo señas, Jesús se subió para arriba, me hizo señas con la batería, que ya había calentado, y le pegué un empujón a los 4 y yo 5 y subimos para arriba. Y nos estamos cantando allí. Porque esta gente le decía, tú vamos a ir a cantar, y no iba. Ahora, cuando llegaban allí, sin saber nada, y veía el ambiente, echaban mano a cantar y había que callarlo. Yo desde aquí le doy las gracias a Jesús por haber dado la oportunidad de haber cantado yo una sola vez en mi vida, por lo menos. Y a Marina. Porque lo que hizo Jesús en aquellos días no lo hace cualquiera en Sipiona. Coger a otro sipionero y darle la oportunidad de cantar, eso lo hace muy poca gente. ¿Y al final qué pasó con el grupo? El grupo, que uno de ellos se hartó del grupo cuando terminamos allí. Se hartó del grupo y se pasó al carnaval y arrastró a todo al carnaval. Me dejaron tirado. ¿Y usted se fue también al carnaval? Atrás. Pero yo estaba de simple espectador, con lo mismo que ir observando las cosas. Entonces todo el mundo decía, pues el Chusco es el que escribe, el Chusco es el que escribe. Y yo tenía el Chusco en la espalda de mi casa y no lo conocía. Yo veía una persona muy finita, muy mandando así de puntilla todos los días por allí. Sabía que era panadero, pero no sabía quién era, hasta que lo conocí. Entonces pues me empecé a meter en el mundo, a conocer el mundo del carnaval, y entonces me llevé año y medio llevando el Chusco a todos sitios. Ensayos de la comparsa de los lancheros, a Jerez, a Cádiz, a conocer el mundo, al puerto, a conocer el mundo del carnaval. Todo eso antes de que el carnaval en Chipiona... Sí, porque había sacado 2 comparsas y la tercera ya no la pudo sacar de aquí, y ahí terminó el carnaval en aquella fecha, la que se trajo el tercer premio en Cádiz. Después empezó a Antonio Jona y no subía tampoco el carnaval de aquí, hasta que a mí me metió en la cabeza que subiera, porque yo venía de un pueblo que en los tiempos de Franco no era capaz de quitar el carnaval en San Lucas, porque la gente en el barrio entraba por una puerta que tenía salida por otra calle y no podían los municipales. ¿Y detrás? No podía. Así que en los tiempos de Franco no pudo quitar las máscaras ni la charanga de San Lucas. Entonces yo venía de ver todas esas cosas y entonces estuve estudiando toda esa forma y la forma que tenía el Chusco para que escribiera. Que el Gordo Camarón y Salvador se llevó un mes entero en la Góngora, levantándolo a las 6 de la tarde para que escribiera. Y yo desde la ventana de mi eso escuchando. Al mes me dice Salvador, el Chusco no puede escribir. Digo, ¿que no puede escribir? No. Y bueno, dile al Gordo Camarón que reúna a la gente en un bar determinado y me diga la hora, que sí iba a escribir el Chusco. Entonces busqué a Guillermito. Y me dijeron el sitio, que era un bar muy chiquitito que había allí detrás del Gato, en la cuera de los curas. Un bar muy chiquitito que decía, échate para allá. Y le digo a Guillermito, Guillermito, llévate una botella de whisky. Desde que tú levantes el Chusco hasta que llegue allí, procura que se tome 2 o 3 copas. Lo que pasó, que cuando llegó allí, vio a la gente de aquí cantando por las canciones de Heridas de España y por la comparsa del puerto, y en ese momento se transformó porque se creía que estaba en el puerto en los tiempos aquellos. No hubo que decirle escribe. Cogió un lápiz y las servilletas que había allí, cuando se llevó 20 minutos escuchando a la comparsa, y se lió a escribir y le dice al Gordo, aquí tienes media comparsa escrita ya, aunque ya puede saber.
y se había llevado al otro un mes entero levantando el césped. Tú no puedes. Un hombre que se va a las 12 de la noche a trabajar a la panadería, que llega el otro día a las 3 sin descansar, ¿cómo puedes tú levantarlo a las 6 de la tarde para que te escriba? Si tú no lo has motivado. Tú no has hecho nada para eso. Parece que tienes que motivarlo. Y Pepe, ¿qué tipo de circunstancias se dieron para que en el año 84 ocurriese lo que se llamó el resurgimiento de los carnavales? ¿Pasó eso? El origen del carnaval en Chipiona, entre otras cosas de lo que usted ha contado. Así empezó porque yo había visto ya fracasar, diremos al Susco, las 3 veces, que yo entonces no estaba metido en el carnaval, me enteré después, yo estaba aquí ya. Pero yo como no me metía en el mundo del carnaval no sabía nada, ni porque el Susco había salido al puerto, ni había ido acá, ni nada. Después vi la de Antonio Ajona, que Amor Brujo fue la comparsa más completa que ha salido en Chipiona. La más completa. Encantadora porque tenía las mejores cantadoras que había aquí en Chipiona y porque los letristas y los músicos venían del puerto. Fue la mejor. Entonces tampoco llegaba a mover esto. Entonces la forma, el nombre del Susco fue el que levantó el carnaval de Chipiona junto con la cámara de televisión de Antena Libre. Esa es la que hizo. Porque yo lo que hacía era buscar a la comparsa del Susco, buscarle todo. Yo pagué los instrumentos, busqué los guitarras y busqué a uno también que participara ahí, uno de los que movía esto, que era el guardia. Ese yo llegué a su casa a verlo porque el guitarrista Salvador iba a su casa a escuchar la cinta que tenía y yo veía a ese chiquillo la forma de hablar del carnaval y de poner la cinta y de hablar, y entonces le dije a él, como era menor de edad, y no quería que nadie supiera que yo iba a meter esa criatura en la comparsa del Susco. Entonces hablé con la madre, con Rosa Selva. Hablé con la madre y le digo, no se te ocurra decirle a tu hijo que yo la he mandado, pero que vaya a la Peña Susco a escuchar la comparsa porque tiene un 99% de que vaya a Cádiz con la comparsa o al puerto. Efectivamente. Menor de edad y fue. Que luego después uno, el mismo que barató el grupo, después quiso baratar la comparsa. Lo que pasa es que yo no permitía que la comparsa la baratara, porque la comparsa en verdad la hice yo con El Salvador y con el niño La Titi, que hubo que preparar todos los avíos de la comparsa, que hubo que ir muchas veces a Ubrique, como yo digo, por los arreos para preparar el carro. Y que cuando el carro pasó por la Peña del Susco se apuntaron un montón de gente. Pero no sabía que ese carro se estaba preparando año y medio antes. Entonces yo utilizaba a muchas personas, incluso sin que él se diera cuenta, empujándolo por atrás, para poner todo esto, que esto no ha venido solo. Y claro, el pueblo cuando tiene una guía o en algo, el pueblo responde. Y bien, yo creo que ha respondido bien. Después tenía la ventaja de que las cámaras de José Antonio iba a grabar Siempre puerto, estaban todos los sitios. iba a Cádiz, a todos lados, y yo, Antonio, hay que llevar el Susco a tal lado. Que el Susco no iba el nombre. La comparsa hay un montón de sitios donde el Susco no iba, porque no podía, ¿eh? Susco tampoco podía escribir. Por eso hubo que hacer eso, porque él no podía, él echaba muchas horas de trabajo. La chiquilla que tenía en su casa, de la forma que la tenía la criatura, que no podía tener mueble en su casa, porque la chiquilla tenía que estar siempre agarrada de la mano y no tener mueble para pegar un chocón y baratarse. Eso es para tenerlo en su casa y saberlo. Entonces Susco no tenía tiempo de escribir. Acababa de montar esa panadería a media y él no tenía tiempo. Ni tiempo a veces ni ganas. Había que provocarlo de esta manera que te decía, alegrarlo. Yo había visto un día, 20 días antes de que hubiera el carnaval aquí, fuimos a los lancheros de Bajo Guía, a los ensayos que tenía, ya ellos habían grabado discos y todo. Y entonces, viendo los ensayos, estaba el Susco un poco alegre
Y cuando veníamos para acá, le dice al gordo entre los coches, le dice, te escribo ahora mismo la comparsa si tú la echas a andar en 20 días. Entonces le digo al otro que no ha dado tiempo. 20 días no voy a hacerlo. Y entonces me di yo cuenta que había que hacer con el surco para que escribiera. Porque no había otra forma. Como todos los bohemios y todos los artistas. Hay que... Tú no puedes decirle a un artista a esto, porque no puede hacerlo, es que no puede. Tú tienes que motivarlo de la forma que sea, sin que él se dé cuenta, para que lo haga. Tú no puedes decirle a una persona, Quillo, escríbeme, o Quillo, cántame. Sí, que cante, que cante. Yo cuando voy a una fiesta, he ido invitado a un casamiento, a un bautizo, algo de eso, y veo a un guitarrista allí, veo un cantador allí, veo un palmero allí, y le digo a cualquiera que está conmigo, digo, ya está todo liado. Eso es lo más, y doy 2 veces en la mesa, o tocando las palmas, y ya está todo liado. A lo mejor no se pueden ver los cantadores, y los guitarreros. No, pero terminan todos reventados de cantar allí. Entonces yo me quedo muy a gusto escuchándolo. Después de yo haber formado. Y ya alguno cuando me ve en una boda o algo de eso, dice, que yo cuando la va a liar. Y hombre, ¿tú qué quieres? Que yo empiece para tú coger entonces la guitarra y tu mujer empiece a cantar y todas esas cosas. No, empieza tú. Tú no tienes ganas de hacerlo porque no lo haces. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que quiere que yo te lo provoque, no? Claro, dar las circunstancias. Aquí hay 2 personas que los dedicamos a eso, a provocar. Manolito Alambre. Manolito Alambre, llegamos un día al Pinar, porque se le pasa como a mí, él siente las cosas y las hace y punto, y le da igual. Algunos dicen que hacemos ridículo. Eso se lleva dentro y tú no sabes. Tú no sabes lo que esa persona siente cuando hace eso. Porque algunos se ponen allí en una fiesta, hecho un tonto y tú... Es que tú, sin tocar las palmas, sin cantar, sin bailar, que a lo mejor te lo está pidiendo el cuerpo, tú no estás haciendo ridículo, a lo mejor tú estás haciéndolo. Y a lo mejor ese que está ahí bailando y pegando saltos o cantando, pues no lo está haciendo. Porque no se sabe a dónde está Que el sentido del ridículo es una cosa muy personal, una cosa que... Cuando una persona está alegre y contento, ¿qué quiere cantar? Pues déjalo cantar, ¿qué quiere bailar? Pues déjalo. Evidentemente. Y no te pongas a decir que lo que demás está haciendo es ridículo. Pepe, después de la experiencia del Chusco en el mundo del carnaval, ¿qué otras cosas ha participado? Después de lo del Chusco, también fundé la Peña Rociera. Fui uno de los 3 que fundamos la Peña Rociera, dentro de la Peña Flamenca. Allí estaba Agustín, de Azabase, y estaba el amigo ese finito, que no me acuerdo el nombre, y yo estaba allí, porque aquel día llevé yo la guitarra para pedir permiso, porque como ellos estaban ensayando con un grupo rociero, un coro rociero, a lo primero estaban ensayando allí, y yo llevé aquel día la guitarra, que por cierto no la saqué ni del coche. Pero me enteré que entre ellos estaban hablando, que yo vamos a hacer una peña. Y a mí no me se ocurrió otra cosa, nada más que meterme la mano en el bolsillo. No me acuerdo cuánto era, si eran 30 euros, 30 duros o 500 pesetas, no me acuerdo con exactitud. Y le digo, toma, apúntame. Y se quedaron los 2 mirando. Digo, sí, apúntame ya. Uno de ustedes coge el tesorero, el otro es eso, y ya después cuando vayan más gente entrando, pues ya se organiza. Total, que se hizo así. Y cuando ya se organizó, que pasó a la avenida de Sevilla, yo tuve allí unos cuantos años, pero llegaron tanta gente cargado de medallas, que alguno se iba a caer y no iba a poder levantar, y yo me tuve que venir, porque no me gusta tanta medalla. Yo siento el rocío, desde el primer año que yo fui, que se mataron 21 personas en las doblas de Sevilla. ¿A qué año? Y a los 8 o 9 años, que ya me cogió a mí aquí, yo fui allí con 16, 17, 18 años a Rocío, que fue aquel año, un camino exactamente igual que el que yo llevaba, que íbamos nosotros, y a los pocos de años, pues, ya me cogió a mí aquí y pasó el accidente de aquí en el mismo sitio. Aquello
era para verlo cuando el camión, nosotros volvimos para atrás ya al otro día. Y vimos los restos del camión, que no quedaban nada más que 4 hierros y los 4 gomas, y los pañolillos de las mujeres colgados en los olivos. Yo no fui más a Rocío a ver salir la Virgen. Claro. Yo he ido otras veces a Rocío, pero yo siento Rocío demasiado y aquello me impresionó mucho. Y yo practico Rocío todos los días con la guitarra, tocando sevillanas, tocando las cañas, tocando palmas. Y yo, la gente de tantas medallas el día antes de Rocío, por eso me salí. Y yo desde aquí le doy las gracias a Agustín y a los otros amigos que fueron los que batallaron y siguen todavía ahí, metidos en eso. Usted ve las cosas más natural, no tanta... Sí, claro. Eso de que la semana antes tú vengas cargado de medallas y a lo mejor durante el año no has venido por aquí, Ya. no lo consigo. Yo quiero menos medallas y acordarme todo hoy de que eso está ahí y hay que hacer algo por eso o lo que sea. Usted, que es un amante de la música, en Chipiona se está haciendo lo decible y lo indecible por promocionar la música, por... Yo estuve metido en la peña flamenca, me pasó otro caso igual que con la peña rociera, me llevé 3 o 4 años hasta conseguir de que se cantara diariamente allí, cuando yo empecé hace 7 o 8 años a querer aprender a tocar la guitarra, a puntear la guitarra, porque mi amiga las Carlotas sacaron esa niña de Gatarme y a mí se me metió eso en la cabeza que yo tenía que coger la guitarra e interpretar esa canción, esa sevillana. Entonces estuve en la peña, yo llegaba con mi guitarra, la ponía allí, empezaba a puntear, llegaba un cantador, llegaba otro, de los pocos que iban, y ya se formaba allí un grupito de aficionados. Que por cierto, hay allí una radio que yo no he escuchado en los 4 o 5 años cantar por flamenco, creo que no sabe, un radio que hace. Y entonces me hicieron los cantadores que buscara uno que tocara por flamenco, la guitarra. Y busqué a uno y tuvimos que salir de allí los dos. De allí al cabo de unos meses tuvimos que salir los dos de allí. Dentro de no entramos más. ¿Qué pasó? Que no le gustan a algunos. Que aquí un aficionado siempre tú agarres y sea capaz de tener a cantadores cantando todas las noches allí. Y a algunos eso no les gusta. Que tú, un simple aficionado, que a ti te gusta, y que tú ves andar a unos cuantos cantadores allí, que cante todas las noches, y particular por fiestas, bulería, que es lo que a mí me gusta. Porque yo allí me ponía en una mesa, cuando empezaba el cantado a cantar, 2 o 3, por bulería, y una guitarra, y a veces coincidía con 2. Y yo me ponía a hacer compás en el suelo del tablao, y con una mesa y salían los vasos volando, porque yo me transformo. Yo te digo que yo la música la siento de tal manera que son muy poca gente la que me conoce a mí cuando yo estoy metido en faena. Y es algo que yo lo siento, yo no lo puedo evitar. Por eso este año, igual que el año pasado, que me pasó, cuando íbamos camino de Rocío, el año pasado, que no me gusta recordar las fechas del año pasado. Pues llegué allí y me encontré un grupo, cuando iban con esta gente, desembarcaron y me quedé yo allí en Bajo Guía. Un grupo de gente de Jerez, bailando, de la tercera edad, que al otro día seguro que fueron todas al ambulatorio, porque cuando yo me lío con 2 cañas de estas animadas a la fiesta, se animan tanto que la tercera edad bailando allí en pleno zoo, en cemento. Pues estaba yo mirando, en ese momento entré a ver la Virgen, dejé la puerta, la Virgen de los Marineros, del Carmen, y ya di la vuelta y me pongo a mirar para el coto, donde estaba ese mar.
Y a ese momento se ponen lo menos 40, 50 periodistas con las cámaras de televisión, las cámaras de fotos, puestos uno en el suelo sentado, otro de coloquilla, otro más arriba, hasta ponerse todo. Y miro para atrás y me quedo mirando, y era la Carmen Martín Bordiú. El mismo día que fuimos nosotros para allá, desfilando para allá, con los piteros. Entonces me la veo en la puerta de eso, me vuelvo para atrás, cojo una de las cañas que yo llevo siempre, tío, 12 cañas, donde quiera que vaya, porque no vendo. Cuando voy de romería no vendo ninguna. Y entonces cojo y le doy una caña de esta que ponía Hermandad de Rocío de Chipiona. Y se queda la Carmen Martín Bordiú mirando, y muchas gracias. Y cuando me retiré, después de darme 2 besos, me puse delante de todos los periodistas, que algunos me maldeciría bien, pues estaban todos sacando a fotos allí, y ella puesta en la misma de eso, y yo me coloqué delante. Yo lo hice adrede, vamos. Y ya me retiré para que siguieran su trabajo los periodistas, y entonces me llama ella y me dice: esta noche cuando llegue a Rocío le voy a pedir por ella. Y aquella misma noche se nos fue a Rocío. Así que no me gusta recordar eso. Aquella misma noche. Gran pérdida. Sí, a mí me parece mentira que se haya ido. Pero Bueno, tenemos un legado que tenemos que defender, los chipineros, ¿no? claro, y bastante. Pues después de esto del flamenco, que no quisieron que yo aprendiera a tocar la guitarra, yo pedí ayuda y me la negaron. Entonces, ¿qué hice? Que como aquí nadie aprende a tocar flamenco particular, pues monté la escuela municipal de la guitarra. Es lo último que he hecho, y de ahí también me apartaron. Tuve un curso dando, yo busqué uno para que diera clase porque yo no sabía darla, y yo iba a aprender, y estaba de relaciones públicas. De ahí me pusieron Pepe de jamón, porque yo llegaba a la radio, donde estaban ustedes. Con el papelón de jamón. Pedía en un bar jamón, en otro bar me daba la manzanilla, y cuando terminaba de anunciar lo que yo quería, ustedes se liaban allí con las copitas y yo comíamos jamón de fulano y de mengano, que era el que me había patrocinado, diremos, la entrevista. Como a él no le cuesta prácticamente un plato de jamón, vale muy poco, y de llevarse allí un buen rato hablando de él, o viendo, como yo tenía un plato de jamón durante la entrevista de carnaval, 1 hora y media en la mesa, y 6 copas de la gitana. Que parece que no, pero eso es mucho tiempo, por un simple plato de jamón. Por algunos no se le mete en la cabeza, porque la segunda o tercera vez de pedirle jamón para el programa me dijeron que no. Menos mal que ahora tengo uno que hoy no me ha dado tiempo de traerlo, porque esto se ha hecho muy ligero. Pero el Cascarilla es el que me ha estado patrocinando este año pasado el jamón, y Domínguez me ha estado patrocinando la bebida. Es decir, que cada vez que yo voy a la televisión y me haga alguna entrevista, él pone el vino y el otro pone el jamón. Por cierto, también usted tiene tiempo, ahora en sus horas libres, de ser un agricultor, pero no un agricultor cualquiera. Bueno, sino un agricultor que experimenta... Yo experimento mucho conocimiento, porque algunos se creen que yo me la doy de listo. No. Yo soy una persona torpe, no cojo las cosas rápidas. Pero tú sabes lo que es durante 35 años viendo programas de televisión, de reportajes de todas clases, y escuchando radio, un promedio de 15 horas diarias, porque me gustan todos los programas de todo lo que se eche de cultura y de todo. Y captando conocimiento. ¿Tú sabes lo que es eso? Pues yo me puedo considerar hoy como una de las personas que más sé en conjunto de cosas de Andalucía.
en un conjunto de cosas. Tú puedes saber más que yo de tu oficio, o puedes saber más de otra cosa que tú estés practicándola, pero ahora un conjunto de cosas te pone al lado mía. Y eso de los cultivos, matas de pimientos gigantescas, tomates de color negro, ¿eso cómo se consigue? Eso, bueno, el tomate negro ese ha venido ahora. Y a mí lo que han hecho es darme un par de tomates, que ya tengo la simiente preparada para el año que viene, y ya tengo las matitas ya, que este año van a ser tomates. Esos tomates los han fabricado en los laboratorios. Y el sistema agrícola que usted lleva para que esos frutos salgan tan grandes, porque... Porque los alimentos a estilo antiguo. ¿Cómo es? No le he hecho productos de estos combinantes artificiales, sino el estiércol de antiguamente. Lo que pasa es que yo me he criado en un sitio donde no había agua ni regadío, entonces tenía que procurar de que no le faltara la humedad a la tierra. Entonces el estiércol, en vez de metérselo debajo, enterrado, pues se lo pongo arriba. Cubro lo que es la tierra donde le da el sol, lo cubro de estiércol, le echo una poquita de agua por lo alto y mantiene la humedad que necesita cada planta. Todas no necesitan iguales, pero las que más plantas necesitan la humedad es el pimiento y la berenjena. El tomate va a buscar a raíz el agua donde esté, pero el pimiento no. ¿Cuánto pesa el mayor peso que ha conseguido en sus cultivos? En la berenjena, 1,5 kilos. Este año tengo ahí 2 o 3 clases de calabaza, con varias figuras, que no tenía el año pasado. Tengo una higuera ahora mismo que no tiene apenas hojas, lo que tiene son higos. No se la cae nada más que 3 higos y tendrá alrededor de mis higos. Una higuerita nueva. Que la tenía que haber grabado, pero se ha ido de vacaciones el artista y no. Y no ha podido grabar. Ya están los pimientos a una altura de 65 centímetros, unos 65 de altura, a la altura mía ahora mismo. Y tiene que llegar aproximadamente, yo espero que llegue a los 3 metros. El año pasado llegó a 2,70. Ya estoy preparando ya para montar andamio para subirme arriba. Para poder bajar allí. Bueno, Pepe, este muestrario de cañas, ¿en qué momento se le ocurre a usted hacer estas cañas? ¿Con qué motivo? Yo tocaba estas cañas con 5 años, pero no sabía para qué. Con 5 años tocaba yo esto. Pero claro, yo no había escuchado música hasta los 14, no sabía para qué era. Yo veía a la gente de llegar al campo, cortaba una caña y la tocaba. Y cuando yo estaba con las cabras dándole a comer, pues cogía las cañas y me llevaba a formar ruido. Y entonces yo ya las dejé, ya me fui al pueblo, ya dejé las cañas. Pero hace 4 años vino aquí una persona queriendo engañar a alguien. Y de hecho engañó a mucha gente. Que hacía esto, pero no de esta forma. La hacía casi igual, pero sin adorno. Entonces la forma que no engañara a nadie es hacer yo cañas mejores que ella. Para que no engañe a nadie. Porque resulta que ese hombre llegó diciendo que necesitaba cañas para buscarse la vida, porque no tenía para pagar la luz. Y resulta que yo le traje un haz de cañas, sin decirme a nadie nada, y se las puse allí. Cogió las cañas, no me dijo nada, en el bar que yo paraba, y no me dijo nada. Después, cuando hizo las cañas, empezó a llevar cañas por ahí a venderlas. Al dueño del bar le dio una caña, pero a mí no me dio ni la gracia. Digo, ay, no te preocupes, yo voy a hacer cañas mejor que... De ahí vino ahora otra vez las cañas, pero ya ha sacado las cañas de tal forma que yo no quiero que se pierda la tradición de cuando yo la tocaba de niño. Y por eso hago estas cañas. Y no vendo nada más que justamente las que necesito para pagarme gastos. Tengo alrededor de 500 cañas, más de 300 distintas.
Y entonces por eso regalo muchas, más que vendo. A gente importante y menos importante. A mí me da igual. Yo cuando voy a regalar miro a la persona, por qué y entrego esto. Entonces a todo el mundo no le puedo dar caña. Porque yo tengo una pensión muy chica, diremos, para yo regalar una caña a todo el mundo. Me gustaría, pero es imposible. ¿Y cómo es el proceso de elaboración de una caña? Esto tiene... El cortar la caña, cuando tiene, en particular esta tiene 2 años de crianza, la corta, la pone a secar y después la raja y después le adorna todo lo que hay aquí. Esta caña la llevo en el Pinar 10 horas tocando este año, esta, con otra de la Virgen de Regla. Pues yo toco 2 a la vez. En una fiesta normal, como este año cuando iba a San Lucas, en Bajo Guía, me eché un mano a mano con el Plazoleta, uno que es cantador flamenco, que hoy toca acompañar a los cantadores con la guitarra. Y delante de las cámaras de Telecinco y de Tele San Lucas, allí en Bajo Guía, formamos un tinglay con la tercera edad de Jerez, una mujer de la tercera edad, que yo terminé allí asfixiado y me tuve que salir. Con el escándalo que formaba las 2 cañas estas. Ahí hay una que tiene 25 cascabeles, otra que tiene... Y cuando la toco con esta de la Rocío, son 40 y tantos cascabeles con 2 cañas a la vez. Y son unas cañas que la gente misma son los que han hecho que yo siga haciendo caña, porque le gusta estas cañas, le encanta la forma que de tocarla, como el sonido que tiene, porque esto está muy perfeccionado para que suene lo mejor posible. Todas las cañas no suenan iguales, algunas tengo que quemar después de cortar. Claro. Y entonces cualquiera se le antoja estas cañas. Y después la forma es una exposición invitado por el chiquillo de Alejandro, cuando Montalbán hizo la exposición, ahora en Semana Santa, en la Peña Susco, me invitó a que yo pusiera algo de lo que yo tenía. Y entonces puse parte de esto que hay aquí, tal como yo veo la presentación de las manzanillas, puesto que ha estado criado también en la bodega trabajando. Yo siempre veo la botella en una mesa con una copa. Y el mundo ya está muy variado. Entonces yo he sacado esta forma de yo presentar la manzanilla en feria, porque una de cada caña de esas parece las 3 iguales y no son iguales. Una tiene la feria del caballo de Jerez, la otra tiene feria de Sevilla y la otra feria de la manzanilla de San Lucas. Cada una tiene un motivo. Exactamente. Entonces ese es mi punto de vista de forma de presentar las cañas en feria y la manzanilla, por supuesto. Pues tengo varios juegos de ciertas marcas de manzanilla y pienso hacer más. Y esta macetita que yo he puesto para poner las cañas, pues ahora mi mujer, que está en la escuela de pintura, se ha dedicado pues, le he dicho yo que me adorne los cañeros eso un poco, para que no se vea el cemento solo ahí en la pieza esa. Me ha quedado muy bonito. Pepe, hemos hablado de muchas cosas, pero ya para finalizar, seguramente siempre hay temas que quedan en el tintero. Si quiere añadir algo más que yo no lo haya preguntado. Bueno, tenía muchas cosas y eso hay que dejarlo para otro programa. Porque aficiones he tenido varias, como es la de los pollos ingleses, la de la cacería. Criado 17 años en el campo con todos esos animales, fíjate, hice cosas de esas. Bueno, te digo que... ¿Quería usted pollo para pelea o...? Sí, he peleado mucho. No le pasa nada, tiene 2 años. Y he peleado gallos y he ganado copas y he preparado gallos para otros. O sea que usted no para nunca. No, yo no, yo tengo que estar muerto para no hacer algo. Ya lo que tengo es eso, la parcelita esa que me ha quedado chica porque le di la mitad a mi chiquillo
Pero ahí me ha ido espuntando con 4 cosas de las que pongo para hacer experimentos y pues cosas de esas, para no perder nunca la costumbre. Pepe, pues muchas gracias por acudir a esta cita. Habrá más tiempo de Sí, habrá contar más tiempo. muchas más cosas porque las puertas de esta casa siempre están abiertas para Pepe. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora os tomaremos una copa.